Oremos. Santo y maravilloso Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tu misericordia es para siempre. Te invitamos para que te hagas presente en esta mañana en nuestros hogares para escuchar tu voz, Señor. Queremos escucharte. Háblanos y dinos, no temáis. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Bienvenido a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana lleva por título No temáis. El Señor ha permitido que tengamos este título, que escojamos este título, debido a que una de las condiciones del ser humano es el temor. Por doquiera existe miedo hoy en día, y más por la situación que nos atañe como humanidad para el caso del COVID-19. Sin embargo, el Señor, previendo que esa era la incomodidad del ser humano, Él nos dice no temáis. Y encontramos por doquier en la Biblia el Señor diciendo no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. O sea, dándonos a entender que en esta circunstancia en que vivimos vamos a ver temor. Sin embargo, Él está al control. Quiero relatar una historia en esta ocasión que me lleva a recordar el asunto del temor y el miedo. Algunos estudiosos hablan de que el temor y el miedo es mental. Y bueno, en alguna ocasión existió una persona que tenía miedo y tenía temor porque parece que le habían hecho brujería, algún hechizo, algún maleficio. Así que esta persona buscaba ayuda por aquí, por acá, por allá, y la verdad es que ninguno daba quizás la medicina para ese temor, ese miedo, a ese maleficio, a este hechizo. Así que esta persona va donde un médico que ya con antelación le habían mencionado la situación en que se encontraba él. Así que el médico pensó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, claro, ya sé qué voy a hacer. Ese día tomó un tubo de ensayo mientras la persona venía a consulta y lo llenó de agua oxigenada. Así que esta persona, cuando llegó, el médico le preguntó, ¿qué tienes? Y él le dijo, doctor, me siento angustiado, me han hecho daño, me han hecho brujería, no puedo dormir tranquilo, estoy angustiado, necesito que me ayude, tengo miedo de salir, tengo miedo del mundo que me rodea. El médico pensó y le dijo, vamos a hacer una muestra, a ver si es verdad lo que presiento que debe ser. Aquel médico mandó a su enfermera a que extrajera una muestra de sangre y en presencia del mismo paciente, tomó parte de la sangre y la dejó caer dentro del recipiente del tubo de ensayo. Así que al contacto de la sangre con el agua oxigenada que estaba en el tubo de ensayo, la sangre comenzó a ebullir y comenzó a chispotear por todos lados. Y el médico dijo, efectivamente, usted tiene daño, usted tiene un hechizo, le han hecho un maleficio. Pero no se preocupe, le dijo, le tengo la medicina. Tomó una inyección, otra jeringa, le pidió a la enfermera que le colocara 3 milímetros de solución salina. Y así que este hombre, sin saber que era solución salina, colocó su brazo, la enfermera vino, colocó solución salina en su vena, en su brazo, y le dijo, esperemos unos 10 minutos. Efectivamente, los 10 minutos pasaron y al cabo de los 10 minutos le dijo, volvamos a tomar otra muestra de sangre. Volvieron a tomar otra muestra de sangre. Ahora trajeron un tubo de ensayo, pero ahora era con agua pura que tenía el tubo de ensayo. Tomaron la muestra de sangre, la depositaron dentro del tubo de ensayo que tenía agua pura y efectivamente no ocurrió nada. El médico le dijo, señor paciente, debo decirle que usted está sano. A partir de esta hora, mire que no ha pasado nada, ya usted está sano. En esta muestra de sangre usted tenía daño, pero aquí está sano. Váyase tranquilo, usted está sano. Les cuento que ese señor salió de ese consultorio feliz porque ahora estaba sano y llegó a casa y le dijo, un médico me ha curado.
no van a creer, este señor trajo muchos más hacia este médico que haciendo la misma el ensayo descubrió que el asunto no era sino mental. Hoy en día el ser humano vive de esa manera. El miedo se apodera de nuestro cuerpo y de nuestro organismo y no sabemos muchas veces qué hacer. Es tanto el miedo que nos enclaustramos en una casa, no queremos salir, no queremos vivir la vida, no queremos. Y esta situación hace que nos enfermemos aún físicamente. Pero la pregunta entonces sería, ¿siempre ha existido el miedo, pastor? Tú te preguntarás, ¿cuál es el origen del miedo entonces? ¿Dónde se originó ese temor? ¿Dónde? Y quiero invitarles para que la misma Biblia nos muestre el origen del temor. Y voy a leerles especialmente del libro de Génesis, el capítulo número 3, del verso 8 hasta el verso 10. Y dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es aquí donde encontramos la primera referencia bíblica para el miedo. Esta referencia bíblica está enmarcada en el pecado de Adán y Eva, cuando después de tomar el fruto prohibido y después de comerlo, escuchan la voz de Dios y les da miedo y salen a esconderse, dando a entender de esa manera a la Biblia que el miedo es una consecuencia del pecado. El miedo es el resultado de habernos apartado de Dios. El miedo entró a vivir en nuestras vidas como consecuencia de haber cedido al pecado. Así que el origen del miedo no se encuentra en otra situación, sino en el pecado. Cuando tenemos miedos, es naturaleza que tú como pecador, yo como pecador sintamos miedos. Es natural, es nuestra naturaleza sentir miedo porque viene con nosotros. Somos pecadores. Esa solución está expresamente en lo que dice la palabra del Señor. Y antes de ir a leerla, yo quiero que te imagines este mundo. Vamos a trabajar con la imaginación. Imagínate este mundo sin Dios. Imagínate que tú y yo, como lo dice la teoría, vengamos del simio, de una evolución donde el ser humano sin Dios ha podido desarrollarse solo. Imaginémonos eso. Imaginémonos que no tenemos razón para vivir. Imaginémonos un mundo sin Dios. ¿Para qué existiría el hombre? ¿Cuál sería su propósito, el propósito de las cosas? ¿Por qué tendría que existir lo que hoy existe? Si no hay un creador, no hay un arquitecto, no hay alguien que lo diseñó. Imaginémonos el mundo sin Dios. Obviamente, tú y yo como cristianos que somos, y ustedes que me están escuchando en los diferentes lugares del mundo, podríamos entonces entender que hay una razón de ser para nosotros como seres humanos al reconocer que venimos de la mano de nuestro Dios. Por eso dista mucho el concepto de un mundo sin Dios y el concepto de un mundo donde Dios es soberano y es redentor. Cuando existe entonces un concepto de el mundo creado por Dios, entonces tenemos que entender que es ese ser superior, ese ser supremo que controla el mundo y aún la vida tuya y la vida mía. Por eso cuando existe el temor en nuestra vida, podemos entender una sola cosa. Dios puede quitar el temor. Ese es un concepto racional de el poder comprender que hay una solución para el temor.
Y mira cómo lo expresa el libro de Salmos, el capítulo 118, el verso 6 y el verso 8. Y dice la palabra del Señor: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Jehová está contigo, dice el escritor bíblico. Así que no hay por qué temer. Cuando sientas miedo, puedo decirte claramente a la luz de la palabra del Señor que el temor puede ser echado fuera de ti y de tu vida y de mi vida a través de la presencia del Espíritu Santo. No hay por qué temer. Yo te entiendo. Yo te entiendo porque el mundo de hoy está viviendo una crisis nunca antes vista. Yo te entiendo. Personalmente les cuento, mi mamá está en una zona en estos momentos donde la pandemia abunda demasiado, es Cartagena. Mi hermana vive en Medellín, que es la otra ciudad donde hay un incremento alto de contagios. Mi hermana menor vive en Bogotá, donde hay un incremento alto en contagios. Y me da miedo. Yo también siento lo mismo que tú, siento miedo. Y es normal tú y yo sentir miedo. Pero no nos vayamos a la crisis actual, vayámonos a situaciones que nosotros enfrentamos. Alguna vez le pregunté a un hermano: ¿cuál es tu temor más grande? Aquel hermano se colocó la mano en su cabeza y dijo: pastor, el temor más grande que tengo es que yo pueda morir y mis hijos queden solos, pastor. Volví a preguntarle a otro joven: ¿cuál es tu mayor miedo? Y aquel joven me dijo: pastor, me da miedo morirme. Y así comencé a preguntar a varios ese día que estábamos ahí: ¿cuál es tu mayor miedo? Y todos decían a qué le tenían miedo, a qué le temían. Y la verdad es que mientras yo los escuchaba, yo mismo me respondía y le respondía y les decía en mi mente: ese temor puede hacerse realidad. ¿Tú me estás escuchando? ¿Cuál es tu mayor miedo? Dime, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Perder tu empleo? Vamos un poco más allá. ¿Que te mueras? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Que se mueran tus padres? Escúchame, ese temor puede hacerse realidad. Puede hacerse realidad. Nadie tiene la vida comprada. La muerte no respira sobre el hombro. Podemos morir. En cualquier momento podemos morir. Y nuestro miedo puede hacerse realidad. Ese es el miedo que hace estremecer nuestro cuerpo. Y aún para ese miedo, Cristo Jesús es la solución. ¿Tienes miedo de perder tu hogar? Cristo Jesús es la solución. ¿Tienes miedo de que se infecte tu hijo? Cristo Jesús es la solución. Y tú dirás: pastor, ¿cómo es la solución? Es sencillo. Quiero mostrártelo con el libro de Lucas. Evangelio según San Lucas. El capítulo número 12, el verso 6 y el verso 7. Dice la palabra de Dios: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis.
No temáis. ¿Estás preocupado por la alimentación? No temáis. Si el Señor da alimentación a esos pajarillos, tú vales más que miles de ellos. Tú vales más. Así que no tienes por qué temer, querido. No tienes por qué angustiarte en medio de esta crisis o en la situación que vive tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tus padres. No tengas miedo. Dios está contigo. No te asustes. El Señor es tu guardador. Él siempre va a estar a tu lado, protegiéndote como poderoso valiente de aquí en adelante. No temas. Hay un ingrediente que es menester que hoy hablemos de él, porque sin él el temor nos puede acechar y nos puede hacer fracasar. Ese elemento se llama la fe. Y necesitamos hablar de fe porque es posible que tú puedas estar temiendo en este momento por X o Y situación en tu vida. Y para poder ejercer el control de ese temor en tu vida, solo a través de Dios necesitas creer que Cristo puede ayudarte en ese temor. Por eso necesitamos hablar de fe. Necesitamos hablar de fe. ¿Qué es la fe entonces? El libro de Hebreos, el capítulo número 11, el verso 1, expresa claramente el concepto de fe. Vamos a verlo como dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Fe es estar seguro de lo que esperamos, estar conscientes de lo que no vemos. Eso es fe. No podemos ver a Dios, pero sí estamos seguros de que Él está al control. Eso es fe. No podemos saber qué pueda ocurrir, pero sí estamos seguros de que Dios tiene el control del futuro. Eso es fe. No sabemos qué va a ocurrir con nosotros de aquí hasta febrero, hasta abril, que levanten esta medida de restricción. No lo sabemos. Pero sí estamos seguros que nuestro Padre Celestial está al control. Esa fe tiene que motivarnos a seguir adelante. Esa fe tiene que decirnos, levantémonos y sigamos adelante confiando en el Señor porque Él va a vencer. Viene a mi mente una historia maravillosa. Una historia linda que encontramos en la Biblia. En el libro de San Juan, el capítulo número 4, del verso 46 hasta el verso 54. Y permítanme quizás no leer todo el capítulo, sino aprovechar y contarles la historia de este muchacho. Este muchacho era un oficial del rey. Un oficial que en aquel entonces dedicaba su vida y su experiencia como soldado, oficial del ejército, al servicio del rey en ese tiempo. Y quizás él había escuchado hablar de Jesús. Quizás había escuchado que Jesús sana y que Jesús salva. Y sí, al escucharlo era sencillo escucharlo. ¿Saben por qué? Porque una cosa es cuando tú vives las experiencias personalmente y otra muy distinta es cuando las escuchas de otros. Él había escuchado eso, Jesús sana, Jesús salva. Pero como no había necesitado de Jesús, no lo había vivido personalmente. Solo hasta un día que su hijo comenzó a enfermar. Y lentamente empezó a ponerse mal un día, siguió empeorando el otro día y semanas que no mejoraba y lo llevaban al médico y el médico después, deseado de todas las gentes, de haber diagnosticado le dijo su hijo no tiene solución. Su hijo no tiene solución.
Esa es la triste realidad de nosotros los seres humanos. Porque aquel joven, después que escuchó que su hijo no tiene solución, entonces fue a buscar a Jesús. Y con el temor más grande, viajó para poder encontrarse con Jesús. Y cuando lo encontró, le dijo: Maestro, mi hijo está enfermo, maestro. Mi hijo está enfermo. Vamos, que si tú vas, yo sé que mi hijo sanará. La respuesta de Jesús fue muy dura, ¿saben? Y les digo que muy dura porque solo pensar que alguno de mis hijos puede enfermarse, duele el corazón. Pensar que está a punto de morir. Buscaría lo que sea para que mi hijo pudiera ser sanado. En este caso por el médico que era Cristo Jesús, aunque el resto me hubiese dicho que no habría solución. Pero miren cómo lo recibe Jesús. El capítulo número 4. Especialmente el verso número 48. Dice la palabra del Señor: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Esta expresión para aquel joven fue muy dura, ¿saben? Porque su necesidad era que Dios hiciera un milagro en su hijo. Y el Señor le dice a él, lo contrapone con la realidad que él mismo está teniendo. Y el asunto es, hasta que no ven, no pueden creer. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano siempre tiene que ver para poder creer. El ser humano siempre necesita ver manifestaciones, que ocurra algo para que puedan creer. Pero con Dios las cosas no son así. Con Dios, para que tú puedas ver, necesitas primero creer. Para que puedas ver, necesitas creer. Y por eso el Señor se lo reclamó. Le dijo: claro, primero necesitan ver para poder creer. Primero necesitan creer para poder ver. Y ahí mismo el Señor le expresa y le dice el oficial: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y mira lo que Jesús le dice. Le dice: vete, tu hijo vive. ¿Tu hijo vive? ¿Tu hijo vive? Aquel muchacho puede pensar y decir: no lo conoce, no lo ha visto, ¿vive? Hoy en día quizás algunos esperan que los médicos siquiera le tomen la presión, le pongan la mano, lo oculten. Hay médicos que quizás no dicen nada de eso. Este médico que Cristo Jesús le dice: no te preocupes, tu hijo vive. ¿Sabes qué pasa cuando Dios expresa esas palabras? Quiere ir a lo profundo del corazón de ese muchacho. Quiere saber si ese muchacho cree. Quiere saber si ese muchacho confía. Quiere saber si ese muchacho tiene fe. Él quería confirmar primero la fe de él antes de hacer un milagro en su hijo. Oh, amigos y hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Quieres ver un milagro? ¿Quieres ver que Dios echa fuera el temor de tu vida? ¿Lo quieres ver? Necesitamos creer en Cristo Jesús. Cree, solamente cree y verás la gloria de Dios. Cree. Este muchacho de la Biblia dice que salió de ahí. Si tú vas a hacer a toda la gente el capítulo que se llama Si no hubiere señales y prodigios, dice que este muchacho demoró casi un día de camino para llegar a la casa. Cualquiera de nosotros puede pensar que fue el día de camino más triste de su vida.
Mas no fue así. Cuando venía en busca de Jesús, el camino era triste, era oscuro, era preocupante. Su hijo estaba enfermo, su hijo iba a morir. Pero ahora el camino de vuelta a la casa, después de venir con la certeza y la fe y la convicción de que su hijo estaba sano, ese camino era hermoso. Todo era verde, todo era azul, todo era bonito. Su corazón estaba tranquilo, paciente. Era ya casi caer la tarde, la noche, cuando los siervos lo ven venir y salen al encuentro y dicen: Señor, ya tu hijo está sano. Y el muchacho le dijo: claro, ya yo sabía que estaba sano. ¿A qué hora sanó? Y le dijeron: a tal hora. Y era la misma hora en que Jesús había emitido las palabras. Allá en aquel lugar lejano, la misma hora en que ese joven sanó, se recuperó. Y termina el verso 54 diciendo lo siguiente. 53, diciendo lo siguiente. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. Dios va a hacer un milagro en tu vida. No hay por qué temer. Dios va a hacer cosas grandes con su iglesia. No hay por qué temer. Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Dios está contigo. Voy a volver a repetir el Salmo 118, el verso 6 y el verso 8. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito que junto conmigo tú busques ese versículo. Salmo 118. Búscalo, por favor. Abre tu Biblia. Búscalo. Voy a dar tiempo para que lo busques. Salmo 118. El verso número 6 y el verso número 8. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Repítelo conmigo, por favor. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Jehová está contigo y no tienes por qué temer. Pueden caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jehová está contigo y no tienes nada que temer. Hebreos, un texto más para remarcar lo que te estoy diciendo. Hebreos, el capítulo 13, el verso 6. Búscalo, por favor. Hebreos, capítulo 13, versículo 6. Hebreos 13, 6. Dice la palabra de Dios. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una vez más, por favor. Hermoso texto. De manera que podemos decir con fe o confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es tu ayudador. Jehová es tu guardador y no tienes por qué temer. El Señor está contigo.
Hoy necesitas decirle, Señor, echa fuera el temor de mi vida. Hoy necesitas decirle, Señor, echa fuera de una vez por todas el temor que pueda agobiar mi corazón. Hoy tienes que decirle, Señor, hoy abrazo a mi familia, aquí en mi casa, aquí en mi hogar, porque tú estás conmigo. Hermanos de mi distrito central de Sincelejo, Jehová está contigo. No tienes por qué temer. Ahí en tu casa, con tu esposa, con tus hijitos, con tu mamá, con tu papá, abrázalos y diles en frente de ellos, Jehová está con nosotros y no tenemos que temer. Familia de Estados Unidos, familia de Cartagena, familia de Bogotá, familia de Medellín, familia de Cúcuta, mi familia, Jehová está con nosotros y no hay por qué temer. Pero necesitas confiar. Necesitas confiar en Dios. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Has sentido que has menguado? La crisis que estás viviendo, el problema que estás viviendo, ¿crees que es tan grande que parece que Dios te ha olvidado? Jehová está contigo y no hay por qué temer. Debo terminar con este versículo, por favor. Es el libro de Mateo, el capítulo 6. Hace parte del sermón de las bienaventuranzas, pero quiero que lo leamos porque yo quiero, por favor, que este sábado tengas la certeza de que Jehová está contigo. Mateo capítulo 6, el verso 27 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, o sea, esos lirios, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste tan lindas así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día tu propio mal. Tu descanso es Cristo Jesús. Tu seguridad es Cristo Jesús. Tu protector es Cristo Jesús. Tu sustentador es Cristo Jesús. No hay por qué temer. Él está al control. ¿Quieres en esta noche arrodillarte, arrodillarte y decirle, Señor, aquí estoy con mi familia. Quiero
hoy que aumentes mi fe y poder echar fuera el temor. ¿Quieres hacerlo? Si tú quieres hacerlo, quiero que ahí donde estás con tu familia te arrodilles, por favor, y le digas: Señor, aquí estoy. Es tiempo de arrodillarnos, es tiempo de hablar con Dios, y yo voy a tener una oración en este momento. Oremos. Poderoso Dios y Padre que estás en los cielos, hay tantas situaciones que afligen nuestra vida, Señor. Hay tantas situaciones que en esta ocasión tocan nuestro ser. La soledad, el aislamiento, quizás la falta de alimento, la falta de dinero, la crisis, Señor, de la pandemia que estamos viviendo. Es posible que estén haciendo que nuestra fe, Padre, esté menguando. El mundo está convulsionado, Señor, y no sabemos quizás cómo hacer. Nos da miedo, Señor. Y quizás muchos de nosotros hoy tenemos miedo a perder nuestra familia que está aquí con nosotros, Señor. Pero gracias, porque tú en esta mañana, Señor, nos dices que en Cristo hay poder. Nos dices que el amor echa fuera el temor. Nos dices que en Cristo podemos ser más que vencedores, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de la situación que hay, hoy nuestra fe, Señor, se ha levantado, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que vive para sus hijos y que nunca nos va a abandonar. No temeremos porque Jehová está con nosotros. No desmayaremos porque tú estás con nosotros. Confiamos en ti, Señor. Colocamos nuestras familias en tus manos para que tu bendición nos acompañe desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.